Primera de Pedro 2:1 al 3. Creciendo en salvación. Bueno, el versículo que nos dice cómo crecer para la salvación es este de Primera de Pedro 2 del 1 al 3. Así que no sé si vean por ahí los versículos, si no, a escucharnos. Hay muchos jóvenes usan sus celulares también, ¿no? Para los versículos se encuentran más rápidamente. Primera de Pedro 2:1, creciendo para salvación. Y nos dice aquí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice el versículo 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Lo primero que nos dice la palabra de Dios para crecer para salvación es desechar. Tenemos que vaciar nuestra vida primero para que sea llena con el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Bueno, aquí nos dice desechando toda malicia. Nosotros sabemos, bueno, decía el rey David ahí en el Salmo 51, no sé si ustedes lo recuerdan: yo en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Por eso no puedo quitarme mis maldades, mis pecados, decía el rey David. Esto es tan importante. El Salmo 51, ahí el versículo 4 le decía el rey David: Señor, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Es decir, yo a donde vaya siempre el pecado está, mi pecado está delante de mí. Y me va a impedir siempre tener una relación personal con el Señor. Que decíamos, ese es el cristianismo verdadero. Y muchos dicen, no, ¿saben qué? El cristianismo no es, los cristianos no es una religión. Es una relación personal con Cristo. Yo les decía, ¿de veras tenemos esa relación personal con el Señor? ¿Le conocemos en persona? ¿Y qué es lo que impide esa relación? Es esto precisamente que decía el rey David ahí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Entonces el rey David le dijo más adelante a Dios: ¿sabes qué, Señor? Como yo en pecado me concibió mi madre, dame un nuevo corazón. Le dio al clavo en esa oración. Pon en mí un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Un corazón que ya no tenga pecado. Y eso es lo que hace Dios. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Pero aquí el problema es para crecer para salvación es primero desechar, sacar de nuestra vida toda malicia. Dice aquí en 1 Pedro 2:1, toda malicia, todo engaño. Porque lo vemos nosotros desde los niños más pequeños, ya comienzan para defender su vida, su integridad del famoso chanclazo. Son capaces, pero se dan cuenta de que hay mentiras que pueden ayudarlos, ¿verdad? Y desde ahí comienza todo ese engaño, la hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice este versículo 1. Y me llamaba mucho la atención esa palabra. Todas las detracciones. Y buscaba yo en otras versiones, y hay otras versiones que dice las maldiciones que saca nuestra boca. Fíjense, oí, dije yo. Y hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice toda clase de comentarios hirientes. Fíjense. Sacarlos de nuestra vida, eso. Y después el versículo 2 nos dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Se refiere a la palabra de Dios, que tenemos que ser como bebés recién nacidos que tratan, no van a
parar de llorar hasta que sean alimentados, así nosotros también no vamos a parar, no vamos a poder crecer. Un niño no puede crecer si no es alimentado, y nosotros tampoco si no tomamos esa leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra tal y como viene, ¿no? Tal y como es la palabra. No podemos decir nada más lo bonito de la palabra, las bendiciones, sin decir antes las condiciones. Porque toda promesa en la palabra de Dios tiene primero una condición. En toda la palabra encontramos esto: condiciones para las promesas. Dios decía: el que me ama, mi palabra guardará. Pero tenemos que aprender a amar al Señor. Tenemos que amarlo de corazón, porque Él va a saber si le estamos amando de corazón o nada más estamos diciendo que le amamos, ¿no? Y es esta leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Por medio de la palabra de Dios vamos a crecer para salvación. Y el versículo 3 que nos dice: si es que han gustado la benignidad del Señor. ¿Quiénes creen aquí que Dios es bueno? Entonces, si es que hemos gustado la benignidad del Señor, pues lo vamos a hacer, si no, ¿verdad? Y también Santiago 1, 21 y 22 nos dice casi lo mismo, porque fíjense que el Espíritu de Dios, por eso la palabra de Dios es tan íntegra, ya que a lo largo de más de 1600 años, desde que se empezó a escribir hasta que se terminó, hay una integridad en la palabra, y lo mismo que viene en el principio, viene en el final, en el sentido de que se dirige hacia un mismo punto, hacia la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Santiago 1:21, bueno, nos dice: por lo cual también, aquí nos dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, así como decía el rey David: yo reconozco, Señor, delante de ti mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, desechando toda inmundicia y abundancia, porque no es nada más un poquito de mal el que hay en el hombre, sino hay abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre, o sea, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otro versículo que buscaba yo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón. Vean qué precioso nos aclara esta Nueva Traducción Viviente. Dice: reciban con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en su corazón. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Jesús es el sembrador, la semilla es la palabra, y Él la dio para todos. Solamente en un corazón dispuesto, solamente un corazón que era una buena tierra, cuando cayó la semilla, fue que produjo fruto, ¿no? Entonces, dice: reciban con mansedumbre. Una vez que ya desecharon toda abundancia de malicia, reciban con humildad la palabra de Dios que Él ha sembrado en su corazón, la cual produce salvación en nuestras almas. Entonces, salvación en nuestras almas y creciendo en salvación son dos beneficios que Dios nos da a través de que nosotros primero desechemos todo mal, toda maldición de nuestra vida, que haya un cambio verdadero para nosotros, y el Señor se va a encargar de todo lo demás, de darnos crecimiento espiritual, creciendo en salvación, y también todo tipo de bendiciones. Y nos dice el versículo 22 también de Santiago 1, ¿no? Pero sean hacedores de la palabra. En pocas palabras, practiquen lo que estamos aprendiendo.
y no tan solamente oidores engañándose a ustedes mismos. Y aquí encontraba yo el punto principal por qué no hay crecimiento espiritual. Se trata primero de despojarnos de toda maldad de nuestras vidas y también ser hacedores de la palabra, practicar la palabra de Dios. Porque si no, no va a haber crecimiento espiritual y no va a haber vida en nuestras almas, ya que nos dice, recuerden que nos decía, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra tiene el poder de salvar nuestras almas, pero siempre y cuando. Por eso dice, la cual puede salvar nuestras almas. No las está salvando ya, pero sí puede hacerlo cuando nosotros hayamos desechado toda maldad, toda abundancia de malicia. Y haciendo la palabra de Dios, así ya puede entonces la palabra salvar nuestras almas. Porque Jesús nos decía ahí, Mateo 9:17, recordamos este versículo que Él nos decía, no se echa vino nuevo en odres viejos. Fíjense cómo decía Jesús. Bueno, los odres ya lo sabemos que son algo que parecía una bota de piel, que eran piel de un animal que cocían y ahí le echaban el vino y lo tomaban, ¿no? Eso se usaba como envase. En esos tiempos no tenían envases, ¿no? No había botellas. Así que lo que hacían era odres. Y Jesús dijo, no se echa vino nuevo en odres viejos. Ya saben ustedes que el vino nuevo tiende a seguir un proceso químico y de añejamiento que se le llama, ¿no? Y pues por lo mismo comienza a destilar ciertos gases también, que va a hacer que los odres viejos, por eso cuando los echaban el vino nuevo en odres nuevos, tanto el vino hacía su proceso químico natural, como la piel también se expandía, ¿no? Y guardaba bien el vino nuevo. Pero dice Jesús, no se echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden también. Tanto el vino como el odre se echan a perder. Pero se echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿A qué se refiere Jesús en esto? Se está refiriendo a su Espíritu Santo. No lo puede poner en nosotros a menos que seamos nuevas criaturas, que seamos nuevos odres. A menos que hayamos desechado toda la maldad, sacado todo el mal de nuestras vidas, no va a poder Él hacer mucho con nosotros. Él quiere poner en nuestro cuerpo, en nuestra vida, su Santo Espíritu, todas sus bendiciones, su palabra también, nuevos propósitos, porque Él dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y todas las cosas son nuevas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, si seguimos practicando pecados antiguos, ¿no? No va a poder haber salvación para nuestras almas. No va a poder hacer la palabra lo que debería de hacer, que es darnos crecimiento para salvación, de lo que estamos hablando precisamente. Crecimiento para salvación. Se tiene que echar un vino nuevo en odres nuevos. Dios va a poner su Santo Espíritu en personas nuevas, renovadas. Me acuerdo mucho de Juan el Bautista, por ahí en Lucas 3, que él decía, fíjense, a todas las personas que él venían a bautizarse, a ver si lo encuentras, Carlos, Lucas capítulo 3, creo que es el versículo 7, no lo apunté, pero ahorita el Señor está dando palabra.
Miren, Lucas 3:7, y decía a todas las multitudes que salían para ser bautizados por él. Él predicaba y hablaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y estaba bautizando ahí en el río Jordán. Y las multitudes que venían a él para ser bautizadas, les decía: espérense, generación de víboras. Así, de fuerte. Generación de víboras, espérense. ¿Quién les enseñó a huir a ustedes de la ira que ya viene, la ira de Dios? Y dice el siguiente versículo: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Primero se debe hacer una obra de obediencia a la palabra de Dios, desechar todo mal de nuestras vidas, y para que Dios comience a hacer, eche su vino nuevo, todas sus bendiciones. Bueno, así que tremenda manera de predicar y de hablar, pero es necesario para todos nosotros. En Hebreos 12, 1 y 2 también, los puntos principales de estos versículos, ya sabemos que dice en Hebreos 12, 1, por tanto, teniendo una gran nube de testigos, ya que en el capítulo 11 nos habla de Abraham, cómo dejó su tierra, cómo teniendo 100 años tuvo un hijo. Después de Moisés, dice, desistió de ser príncipe de Egipto para ser del pueblo de los esclavos, pero porque tenía la mira en las cosas de arriba. Y habla de muchos otros: Noé, ahí está Enoc, ahí están José, ahí están todos. Y dice el versículo 1 del 12: por tanto, teniendo estos tan grandes testigos, o sea, teniendo nosotros tanta inspiración con ellos, despojámonos de todo peso y del pecado también. Son dos cosas diferentes. Despojarse primero de todo peso y luego del pecado que nos asedia, nos acecha. Fíjense qué tremendo, porque ahí en Génesis 4, cuando Dios le decía a Caín, tú te vas a ir fuera de aquí, te vas a ir a otras regiones a vivir porque mataste a tu hermano. Y Caín decía: pero ¿cómo? Sí. Y dice: haz el bien, porque tú sabes que el pecado siempre está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo, tú te enseñorearás de él. Tú puedes enseñorearte de él. Le decía Dios en pocas palabras, cuando dice acá el pecado que nos asedia, se refiere como al acecho de un animal, de un tigre así, que está allá, vamos nosotros pasando bien, tranquilos, contentos, y ahí está a un lado de nosotros ya el tigre o el león, ¿no? Así, a eso se refiere el pecado que nos acecha también, es otra traducción. Despojémonos de eso, del peso, todo peso, cualquier estorbo, cualquier cosa que nos estorbe para venir a la iglesia, cualquier cosa que nos estorbe para estar en los estudios bíblicos, para cualquier cosa que nos estorbe para seguir a Cristo. En pocas palabras, tenemos que despojarnos de eso y también del pecado para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una carrera fácil. De hecho, es muy difícil porque luchamos contra nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Contra el mundo, las modas, todo lo que es del mundo, contra el enemigo también, que anda como un león rugiéndote, andando buscando a quien devorar, ¿no?
Todo eso tenemos nosotros que vencer en esta carrera. Y dice, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que nosotros sabemos que hay peso que nos desvía nuestros ojos de Jesús. Nosotros lo sabemos. Y Dios también lo sabe. Pero Él sí nos dice acá, despójate, quítatelo, quítate todo eso. Y quítate el pecado también. Aléjate del pecado. Así como José, que huyó del pecado. La esposa de Potifar dice que lo agarró hasta de la camisa. Ven, duerme conmigo. Y él dice que se echó a correr y dejó parte de su camisa ahí. Se la arrancó ella. Pero eso es correr, porque el pecado acecha. Y nosotros, siendo débiles, lógicamente, en un momento podemos caer. Pero pues por eso es un entrenamiento. Por eso dice este versículo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces estos son los puntos principales, el por qué no crecemos espiritualmente y no crecemos para la salvación. Son puntos tan importantes. Además también ahí en Hebreos 12:15, ¿no?, que nos dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Imagínense dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo este versículo? Fíjate bien, fíjate muy bien, no sea de que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Por la gracia de Dios viene nuestra salvación. Por la gracia de Dios es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. O sea, Dios nos regala su gracia, su salvación. ¿Y la podríamos dejar de alcanzar la gracia? Cuando brote alguna raíz de amargura y nos estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así que estos puntos son tan importantes, tan impresionantes para nosotros, de lo que debemos evitar para crecer, para salvación. ¿Y qué podríamos hacer? Una vez que comencemos a dejar de ser salvos, aquí, bueno, 2 de Pedro 2:20, vamos a leer estos versículos. 2 de Pedro 2:20 al 22. Muy importantes versículos que estamos leyendo, mucho nos enseñan, nos dejan clara nuestra visión como cristianos. Yo les decía, ¿será cierto que sí tenemos una relación personal con Cristo? Porque esa relación personal con Cristo tiene que cultivarse, tenemos que andar en el Espíritu para tener un encuentro con Él, realmente. 2 de Pedro 2:20 habla de personas apóstatas o que negaron ya su fe. Pero dice aquí, 2 de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, cuando uno conoce, cuando uno tiene ya una relación personal con el Señor, ¿qué pasa? Se escapa de las contaminaciones del mundo. El mundo ya no nos puede contaminar. Así nos dice este versículo. Ellos ya habían participado de esto, dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero si se enredan otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, postrer significa el final estado, ¿no? Su vida llega a ser peor de lo que era al principio, ¿no?
antes de que conocieran a Cristo. Y dice el 21 también, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí buscaba yo esto, ¿por qué dice del santo mandamiento que les fue dado? Y dice la Nueva Versión Internacional, el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Eso lo dejaron, ya no les importó, el vivir una vida santa. El santo mandamiento que les fue dado, y dice la otra versión, el mandato que se les dio de vivir una vida santa, fíjense. Dejaron todo eso, y dice el versículo 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, o esta verdad les ha pasado. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Así es cuando un cristiano pues se echa para atrás, se regresa a su vida antigua, ¿no? El perro vuelve a comerse lo que ya había arrojado, ¿no? Y una puerca bien bañadita se vuelve a meter al lodo, efectivamente. Así pasa a las personas que están tratando de buscar a Dios, de obedecer la palabra de Dios, pero no lo hacen y regresan otra vez. Pero ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo bueno es que la palabra de Dios nos da esa bendición para todos, de darnos consejería, de darnos los puntos claves para nuestra vida, para hacer las cosas bien. Ahora sí. Bueno, Colosenses 2:6, vamos a ir viendo estos versículos que son puntos principales para que nosotros retomemos nuestra fortaleza de seguir al Señor. Colosenses 2:6 dice, por tanto, ahí lo bueno es que todos ustedes encuentran muy rápido los versículos, ¿no? Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. En pocas palabras, como cuando recibiste a Cristo, en el momento en que recibimos a Cristo, ¿cómo fue? Sería muy interesante que todos contáramos aquel día cuando nos recibimos a Cristo. ¿Qué tal lloraron la mayoría de los que están acá? Lloraron y se bañaron en lágrimas, ¿no? Aquel día. Porque el Espíritu de Dios nos tocó y llegó el punto en que dijimos, te necesito, Señor. ¿Y qué hacíamos? Dejábamos todo, ¿no? Por ir a la iglesia, porque iba a haber una reunión por acá, porque iba a haber algo por allá, en el Zócalo, que se iban a reunir los hermanos, a repartir ahí folletitos, ahí, sabes que no tengo tiempo de nada, yo voy a llegar al Zócalo a repartir volantitos. Pues así, estos versículos así nos dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, así andad en Él. Y dice el versículo 7, arraigados, o sea, plantados, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como ustedes han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto me tocaba grandísimamente este versículo de abundando en acciones de gracias. Porque todo se acaba cuando uno deja de ser agradecido con Dios. Es más, cuando tenemos al Señor, el Espíritu de Dios está en nuestra vida como un fuego, ya no sabemos qué hacer ni qué palabras para darle gracias a Dios. ¿A poco?
Esas son las acciones de gracias, abundando, dice, en acciones de gracias. Pero cuando se va esa gratitud de nuestro corazón por lo que Cristo hizo por nosotros, empezamos a caer libremente, caída libre en el abismo, y se nos olvida lo que Él hizo por nosotros. Lógicamente ya no nos importa y se acaba, o sea, empieza a apagar la salvación en nuestra vida, en nuestro ser. Bueno, gracias a la misericordia de Dios, Él dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿no? Y que cuando, que dice, yo les doy salvación, dice ahí en Juan 15, ¿se acuerdan? Mis ovejas oyen mi voz, yo les doy salvación y nadie las arrebatará de mi mano. Pero nosotros mismos somos los que le decimos a Dios, espérate un rato, ¿no? Entonces, cuando estamos agradecidos con alguien, ya no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Para mostrar esa gratitud. Así fue con el Señor cuando lo recibimos, cuando Él vino a nuestro corazón. Pero es muy triste cuando se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros y nos alejamos fácilmente. Bueno, también otro versículo importantísimo en esto que estamos hablando, este tema de creciendo para salvación. Primera de Tesalonicenses 4:1. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, así se llama esa ciudad, en Grecia todavía existe esa ciudad y todavía se llama así, es de las pocas que todavía se llaman así, el mismo nombre, ¿no? Sabemos que la mayoría de las ciudades ya cambiaron sus nombres, pero lo que es Corintio y Tesalónica todavía se llaman así. Tesalonicenses 4:1 le decía el apóstol Pablo a esta iglesia de esta ciudad: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor que de la manera que ustedes aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar al Señor, así abunden más y más. Como nosotros les enseñamos, dice Pablo, a ustedes, como ustedes aprendieron de nosotros, lo que hayan aprendido de nosotros, así les conviene conducirse siempre, y así van a agradar a Dios, y así abunden más y más. Háganlo más, practiquen más eso que aprendieron de nosotros. Claro, Pablo les enseñó tremendas verdades, ¿no? Tremendas revelaciones de la palabra de Dios, de cómo ser verdaderos cristianos. Y también Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, que nos dice también: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido. ¿Sí hay aquí hijos de Dios que son obedientes? ¿Sí o no? ¿Bien? No, medio, no. Pero fíjense qué bonito les dice, por eso, para que pensemos. Así dice la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Fíjense. En eso debemos de estar ocupados, ¿eh? Y con temor y temblor en nuestra salvación, en crecer para la salvación. En eso debemos de poner todo nuestro empeño, porque decíamos que es difícil el camino angosto, ¿no? Hablábamos antes. La puerta estrecha.
Y bueno, aquí dice, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Y fíjense, el punto aquí es muy importante porque es, ocupémonos en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es ocuparse de nuestra salvación, es ocuparnos de obedecer la palabra de Dios, de estar al 100 con nuestro Dios, ¿no? Para que haya salvación, para que crezcamos, haya crecimiento para salvación, debemos ocuparnos de esa salvación con temor y temblor. ¿Quién no le tiene miedo al infierno? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Bueno, si alguien se ha imaginado estar unos 10 minutos ahí, pues ha de ser muy terrible, ¿no? ¿Alguien se ha quemado un dedo con un cerillo? Que no, hasta en el hielo lo ponen. Yo me acuerdo que una vez hasta abrí el congelador y ahí dejé mi hielo, mi dedo. Ahí dejé mi dedo un rato y luego más al rato arde y arde todo el día casi, ¿no? O 2 o 3 días está ardiendo ese dedo. Ahora sí es todo el cuerpo. Ahora, si no es el cuerpo, porque el cuerpo, yo siempre les he dicho esto, Dios cuando creó a la muerte fue una bendición. Realmente la muerte es una bendición de Dios también, porque se acaba el sufrimiento, corta con el sufrimiento de las personas. Los niños que a veces vemos noticias terribles, pues Dios para eso creó la muerte, porque corta ya el sufrimiento. Acaban de sufrir el cuerpo, pero ahora el alma, que es indestructible, que es eterna, y siente lo mismo que sentimos aquí en este mundo, vamos a sentir allá también, en el fuego. Bueno, nosotros no. Pero imagínense nada más eso terrible que es. ¿Cómo no nos vamos a ocupar nosotros de nuestra salvación con temor y temblor? Temblando así, con mucho temor, obedeciendo la palabra de Dios, buscando a Dios todos los días. Eso es ocuparse de su salvación. Como les decían los apóstoles, mire, Hechos 14:21, vamos a buscarlo también, ahí o escucharlo. Hechos 14:21, unos versículos antes, fíjense que habían apedreado a Pablo. Dice que unos judíos incitaron a la ciudad y apedrearon a Pablo y lo fueron a tirar a las afueras de la ciudad donde estaba el muladar. Ahí lo tiraron pensando que estaba muerto, pero no estaba muerto. Pablo estaba vivo todavía. Entonces, unos versículos antes del 21, Hechos 14:21, pero dice que cuando llegaron a esa ciudad, dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. Y dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que a base de muchas tribulaciones, claro, lógicamente, para entrar allá arriba se necesita una pelea, la buena batalla de la fe, ¿no? De que nosotros creemos en algo que no se ve y ahí nos aferramos a esperar en el Señor nuestra salvación. Y mientras vemos a todo el mundo en otro camino diferente al nuestro,
Y nosotros guardándonos del pecado, guardándonos del mal, a veces con ganas, como les decía yo, a veces con ganas de ahorcar a alguien, pero diciéndole, te amo, ¿verdad? Te amo por amor a Cristo. Porque así Cristo nos decía, que no debemos de odiar, ¿no? Porque es casi matar, sino que perdonar, bendecir y amar a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, a los que nos persiguen y ultrajan. Fíjense qué terrible. Y nosotros bendecirlos, perdonarlos y amarlos. Así es Cristo. Entonces, a base de todo eso, de mucha tribulación, se entra en el reino de Dios. Bueno, vamos a 1 Pedro 5:8 también. Pero sí, son versículos fundamentales para seguir entendiendo, creciendo en salvación. Porque hay mucho por delante, mucho camino para nosotros. Hay muchas cosas que hacer. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Es decir, estén bien despiertos y velando en oración, ¿no? Despiertos espiritualmente, manténganse en oración, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no quiere que crezcamos para salvación. Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y quiere destruir toda obra de Dios. Quiere robarnos todas las bendiciones, toda nuestra paz. Entonces, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. El diablo no le da sueño como a nosotros. El diablo no pierde ni un instante, ni una oportunidad para tratar de devorar, es decir, de mandar al infierno junto con él. Él perdió toda la esperanza una vez que Dios le dijo ahí, no vamos para allá, pero le dijo en la palabra de Dios, tú vas a ser derribado hasta el Seol, espanto serás y dejarás de ser lo que eres. Ya le dio una condena Dios a Satanás. Entonces él sabe que ni aunque quisiera arrepentirse, ya no hay lugar para él, porque a él se le dio mucho, y la palabra dice, a quien se le dio mucho, mucho se le demandará también. A él se le dio el lugar de ahí junto al trono de Dios, ahí a guardar el trono de Dios, porque era un querubín. Ezequiel dice que cuando vio el trono de Dios, los querubines estaban guardando ahí, eran 4 querubines, 4 seres vivientes. En Apocalipsis también dice, está el trono y hay 4 seres vivientes. Y había un quinto que estaba hasta adelante, otro querubín protector. Ese era precisamente Lucero, pero quiso ser igual a Dios, y bueno, vemos, ¿no?, lo que pasó. Así que él ya sabe que no tiene esperanza y que se va a ir al fuego. Y lo que más le duele al Señor es que una persona se vaya con él al infierno. Por eso cuando tentó a Jesús, la tercera tentación dice que le dijo, yo te doy todos los reinos del mundo, si tú me adoras a mí, yo te los doy. O sea, ¿saben qué le estaba ofreciendo? Te doy todas esas almas que se vayan contigo, que se vayan al reino de Dios, que no se vayan al infierno. Y Jesús vio ahí a muchos cristianos, vio a muchos pastores, a tantos los vio. Por eso, porque dice que fue una tentación. Nosotros no pensemos que Jesús vio las tentaciones así como diciendo, ¿cómo crees? No, fue una tentación.
fue tentado ahí en su amor. Él amó al mundo de tal manera que entregó su vida entera. Y el enemigo se los ofrece hacia toda la gente. Te doy todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, te doy a toda la gente. No hay necesidad de que nadie se vaya al infierno. Y para Jesús tuvo que haber sido una tentación, porque fue tentado en su amor. Sin embargo, él dijo: vete, Satanás, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Porque vemos hasta el final en Apocalipsis 21, por ahí 22, que dice que un ángel poderoso pregonaba a gran voz: los reinos del mundo y la gloria de ellos han venido a ser del Señor y de su Cristo. Un día va a llegar a ser así, pero con los que deben de estar con Él. Así que nos dice aquí que Él quiere devorar, Él quiere llevarse a toda la mayor cantidad de gente que sea posible a su lugar de Él, al infierno. Pero dice también el versículo 9: ustedes lo resisten, lo vencen por medio de la fe. Y dice: ustedes saben también que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, todo cristiano tiene las mismas luchas con la carne y contra el enemigo. Pero dice el versículo 10 de 1 Pedro 5: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque por eso es el Dios de toda gracia, porque su amor, su misericordia son tan grandes, nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione. Claro, las tribulaciones, todos los males son para nuestro provecho, para perfeccionarnos. Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca como verdaderos cristianos. Pero una vez que ya hayamos padecido por un poco de tiempo. Así que bueno, vamos a terminar con un versículo. Está en Judas. Casi nunca leemos ese libro, ¿verdad?, de Judas. Y está muy impresionante, que está al final de las Biblias, antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, bueno, nada más es un capítulo, versículos 21 al 25. Y aquí estamos viendo cómo crecer para salvación, cómo crecer espiritualmente, ¿no? Judas 1:21 nos dice estas palabras tan hermosas. Dice así: conservaos en el amor de Dios. Eso es un punto grandísimo para nosotros. En pocas palabras, que crezca más nuestro amor para Dios. Porque de parte de Él ya tenemos todo su amor, ¿verdad? Pero ahora nosotros conservemos nuestro amor para Dios, porque cuando se acaba ese primer amor vienen los problemas. Les decíamos, ¿no? Ya se nos hace tan fácil desobedecerle. Por eso, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Él ya tiene nuestras bendiciones ahí arriba, esperando esa misericordia. Dice el 22: algunos que dudan, convénzanlos. Porque como humanos vamos a tener dudas, algunos. Pero por eso es la iglesia, esa unidad. Por eso estamos aquí, para que algunos que dudan, debemos convencerlos a seguir adelante, ¿no? Dice el 23: a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Porque esa es la salvación realmente. Los arrebata uno del infierno, a las almas.
Cuando uno le habla a alguien de Cristo, le dice, mira, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que si tú crees en Él, no te pierdas en el infierno, sino que tengas vida eterna. Y va a decir, a ver, no, sí, yo quiero ir a tu iglesia, nos va a decir, bueno. Así que, sálvenlos arrebatándolos del fuego. De otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ya hablábamos algo de esto en Guerra Espiritual, ¿se acuerdan? Que decíamos, hasta la ropa que llega a impregnar, el pecado llega a impregnar la ropa, las maldiciones. Por eso se usa mucho en la brujería, en la hechicería, la ropa, ¿no? Tráeme una prenda y verás, les dice, ¿no? Bueno, me han contado. Voy a hacer que se enamoren de ti, ¿no? Así dicen. Pero bueno, porque pues así es, ¿no? Y lo vemos esto acá, que es bíblico completamente, aquí lo está diciendo. Aborrezcan aún la ropa contaminada por su carne. Y dice el 24, a donde yo quería llegar, pero vimos todos estos versículos tan importantes. El 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Fíjense cómo es nuestro Dios. Él es poderoso para guardarnos sin ni una sola caída. Basta que nosotros nos pongamos en sus manos y estemos siempre delante de su presencia y estemos unidos como ahorita aquí, buscando al Señor todo el tiempo. Y en pocas palabras, lo que veíamos en los otros versículos anteriores, ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. Porque aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, por eso dio su Hijo, por eso nos dio tanta salvación con su Hijo Jesucristo. Así es Dios. Es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos todavía sin mancha delante de su gloria con alegría. Él lo hace con tanta alegría, con tanto amor. Dice el 25, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Precioso es el Señor. Vamos a estar gozosos. A ver quién le da un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí sea toda la gloria, porque somos su obra. Cuánto nos ha amado, cuánto nos ha dado, cuánta bendición. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no buscarle? Bueno, hasta hay tantas canciones, ¿no?, que dicen eso precisamente. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar esta predicación. Ya se van a preparar los niños también para venir aquí y darnos lo que aprendieron ellos también, su versículo, y vamos a hacer oración. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que nos da tanta bendición. Realmente no hay cosa más grande que pueda cambiarnos. Es más, nos cambia desde el ánimo cuando escuchamos tu palabra. Nos das tanta fortaleza por medio de tu palabra, Señor. Te damos toda gloria y toda honra y te pedimos que hagas tus obras. Cada proceso, cada plan que tienes con nosotros, cúmplelo, Señor. No nos dejes, que sigamos adelante así unidos como hoy, porque hay mucho camino que recorrer y tenemos que seguir esa carrera con paciencia, buscándote todos los días, poniéndote primero que todo, siendo nuestra prioridad. Te damos gracias por esta palabra y por este tiempo, por Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.
Gloria a Dios.